Damos gracias a Dios porque nos volvemos a conectar con usted en este canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Continuamos con nuestros estudios. En esta ocasión vamos a hablar de un mensaje, no va a ser un tema doctrinal, un mensaje para su vida, para su crecimiento espiritual. Antes de continuar, damos gracias por su atención. Les pedimos que se suscriban a este canal, accionen la campanita, obséquenos un like, si es posible, comparta este material y a la vez queremos agradecer sus comentarios que usted nos lo puede enviar. Al final aparece el correo electrónico donde usted nos puede enviar sus comentarios y con gusto le responderemos. Hoy tenemos el mensaje, precisamente el mensaje de hoy. ¿De qué se trata? Bien, el tema es un huésped distinguido. En nuestra sociedad existen muchas personas positivamente famosas, distinguidas, personalidades de renombre. Algunos son artistas, otros son deportistas, otros son algunos políticos. Incluso hay algunos que son destacados profesionistas. De estos personajes de la vida pública, que probablemente alguno impacta a usted o le llama la atención a usted, de todos estos personajes, de todas estas celebridades, ¿a qué personaje le gustaría invitar usted a su casa? ¿Qué personaje de la vida pública o privada le impacta y que usted le gustaría invitar a su casa? Tal vez, no sé, hablando de artistas, George Clooney, por ejemplo, Tom Hanks. Tal vez le gustaría invitar a Leonardo DiCaprio, o Natalie Portman, o Scarlett Johansson, o a Penélope Cruz. Y hablando de deportistas famosos, por ejemplo, ¿le gustaría a usted invitar a Messi, o a Rafael Nadal, o a Cristiano Ronaldo? Y hablando de personalidades, por ejemplo, Bill Gates, Elon Musk, o el presidente o el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, o a lo mejor ahí en su localidad hay alguien famoso, alguien que impacta su vida, que usted quisiera invitar a su casa. Pudiera ser. ¿Cómo se sentiría si dicho personaje aceptara su invitación? El personaje que usted haya elegido, ¿cómo se sentiría usted si dicho personaje aceptara su invitación? Y aquí viene lo interesante. ¿Qué haría o qué no haría usted si tal celebridad aceptara su invitación? Bien, para poder entrar en el tema, vamos a ver primeramente la lectura basada en el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Entonces, él se acercó, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Hay otro texto paralelo a este que se encuentra en el libro de Mateo, no lo vamos a leer, pero también está en Lucas 4, por ejemplo, 4:38 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, en este caso Pedro, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Llama la atención esto, dice gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Para poder entender este tema que vamos a tocar, va a ser necesario hacer un recuento de todo el capítulo 1 para que usted tome el contexto
de lo que estamos leyendo. Lo vamos a analizar del versículo 1 al versículo 31. Dice, por ejemplo, vemos a Jesús en el capítulo 1, que momentos antes de este encuentro, vemos a Jesús que obró un milagro de sanidad y liberación de demonios a una persona que tenía un espíritu inmundo, dice el versículo 21 en adelante. Pero también vemos en esta porción bíblica el hecho de que Jesús había asistido a la sinagoga, donde vemos el llamado de los que serían sus apóstoles. Por ejemplo, en el versículo 16 vemos que dice Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y haré pescadores de hombres. Luego en el versículo 19, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, también a ellos en la barca que remendaban redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, vemos, me llama la atención el hecho de que Jesús había asistido a la sinagoga, y precisamente, estando él en la sinagoga, él enseñaba y llama precisamente a los que serían sus apóstoles, quienes le acompañarían más adelante como sus discípulos más allegados. Según el versículo, le pido a usted que imagine ese momento cuando viene Jesús con estos varones. Imagine la camaradería de estos hombres saliendo de la sinagoga y dirigirse a la casa de Pedro, ¿sí? Trate usted de imaginar un poco ese momento, cómo se percibe ese gran momento de compañerismo entre al menos estos 4 que habían sido llamados por Jesús y Jesús mismo. Los que predican saben precisamente de este momento. Y cuando vemos que se van dirigiendo a la casa de Pedro, pues me supongo, no lo dice aquí, pero por el contexto dice que la suegra les servía. Me supongo que estaban comiendo, que ya los invitaban a comer. Los que predican saben lo que es esto. Después de un tiempo en el púlpito, vaya que da hambre. Ahora, vemos que era sábado. Era el momento que del culto había terminado. Y por el mismo contexto de esos versículos, vemos que Pedro invitó a Jesús según las costumbres de ese tiempo, las costumbres judías. Y donde la principal comida del sábado se tenía precisamente después de asistir al culto. Luego, al llegar el apóstol a su casa, lo primero que ve es un cuadro de dolor. Ver a un familiar en cama por una enfermedad. Y no lo digo como broma, aunque sea la suegra. La porción escritural nos dice que era fiebre, lo acabamos de ver en el texto de Marcos y de Lucas. Nos dice que era fiebre. En otras versiones, y también Lucas lo dice, que era una gran fiebre. La actitud de Jesús fue de compasión. Es decir, se inclinó ante la suegra de Pedro, la toma de la mano y la levanta. Lucas dice que reprendió a la enfermedad. Bien, aquí encontramos una lección para nuestra vida, una enseñanza útil para nuestra vida. Por favor, de acuerdo a como acabamos de leer el texto, trate de pensar en lo siguiente y también de imaginarlo. Pedro fue a estudiar las Escrituras. También fue a adorar a Dios, y como judío practicante asistió con gusto al culto.
Aquí vemos un cuadro precioso, a los apóstoles que se fueron con Jesús al culto, y lo relevante de este hecho, por favor véalo, allí en el versículo 28, dice, al salir de la sinagoga, dice, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Es decir, salieron del culto, pero Pedro salió con Jesús. Lo llevó a su casa. Lo invitó a su casa como un huésped distinguido. Recuerde que apenas lo acababa de conocer. Y luego le mostró toda su casa. Estoy hablando de Pedro. Incluyendo a sus familiares, en este caso, en enfermedad. Con la confianza de que Jesús habría de obrar conforme a su propósito. Es decir, lo invitó a su casa como un huésped muy especial, como un huésped distinguido, como alguien a quien era importante mostrarle su casa. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Quiere decir que cuando una persona asiste al culto de oración, culto de alabanza, culto de predicación, con un corazón dispuesto y sincero para alabar a Dios, con el deseo de agradarse en la enseñanza, con el deseo de salir edificado y gozoso, pero sobre todo con el deseo de agradar a Dios, esta persona saldrá con Cristo y lo llevará a su casa, lo llevará a su hogar. No importa dónde viva, no importa lo que usted tenga. Cuando sales de ese lugar de culto, lo correcto es de que debes de llevar a Jesús contigo, pues la presencia de Jesús, al igual que en esa ocasión con Pedro, traerá esperanza a tu hogar, traerá esperanza a tu vida. Dice el texto de Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La palabra de Dios, en el texto que acabamos de leer, el de Marcos y Lucas, nos dice que la suegra de Pedro tenía fiebre, una gran fiebre, dice Lucas. El lugar de esa época, y hasta entonces, si usted tiene la oportunidad de conocer el mar de Galilea, a la orilla hay ramas, hay pasto. Probablemente ahí había insectos, o los hay. Y quiero imaginar, no lo dice la Escritura, claro, quiero imaginar que la suegra de Pedro tenía alguna enfermedad transmitida por algún insecto, o lo que haya sido. Había una necesidad apremiante en la casa de Pedro. En aquel entonces no había los avances médicos como hoy los tenemos. Solo había la esperanza puesta en Jesús. Estos primeros varones llamados tenían poco tiempo de conocer a Jesús, mas eso no fue impedimento para que Jesús actuara por la fe de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque dicen, le hablaron de ella. También Jesús iniciaba su ministerio. Pero esto no fue impedimento también para que actuara Jesús. Por esta experiencia y las siguientes, sus seguidores, los seguidores de Jesús, iban a entender que estando Jesús con ellos, habría cuidado por la gente que nos rodea. Algo notorio en esta porción es lo que dice al final del versículo 30 de Marcos 1. Dice, y enseguida le hablaron de ella. Es decir, en el momento, una vez que Jesús supo de ella, una vez que conoció de boca de ellos la necesidad de la suegra de Pedro, dice que la tomó de la mano y la sanó porque tuvo compasión de ella primeramente. Pero también, al ver el dolor
que sus discípulos y también el dolor de Pedro en especial, tuvo compasión también de ellos. Pero aquí hay algo que nos enseña. Si estás junto a Jesús, estás seguro. Y es interesante lo que me dice este versículo, que los discípulos le hablaron a Jesús de ella, de la suegra de Pedro. Y aquí cabe la pregunta: ¿acaso Jesús, como Dios, no sabía de la necesidad de ese momento? Por supuesto que lo sabía. Él quiere que le hablemos de nuestras necesidades. Por eso, al hablar a Jesús de nuestras necesidades, esto nos hace consciente de nuestra carencia, de lo que tenemos necesidad, de Él. Ese es el sentido de la oración. Ser conscientes de nuestras carencias, ser conscientes de nuestra necesidad de Él. Por eso Mateo 6:8 nos dice: no se haga semejante a los gentiles, a los incrédulos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tienen necesidad antes que vosotras lo pidas. Está diciendo: ya sé que tienes necesidad, pero necesitas estar consciente de lo que necesitas y de que necesitas a Dios. Por eso es importante que tú ores. Luego, esto lo podemos transportar a nuestra vida ahorita, en este momento. ¿Tiene usted a alguien enfermo físicamente? ¿Alguna dolencia, alguna enfermedad? ¿Tiene usted algún familiar que no conoce del Señor Jesucristo? ¿Algún familiar que no se ha convertido al Señor Jesucristo? Recuerde usted esto: el pecado es una enfermedad del alma y necesita sanidad. ¿Tiene usted probablemente algún ser querido que sufre de alguna adicción? ¿O usted mismo tiene algún mal que le aqueja, algún problema que le aqueja? ¿Ya le platicó al Señor Jesucristo de esa persona? ¿Ya le platicó al Señor Jesucristo de ese familiar no creyente? ¿Quién es? ¿Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija? ¿Ya le habló usted a Jesucristo acerca de ese familiar? Y quiero pensar que también ya le habló a su familiar. Usted ya le habló a su familiar acerca de Jesús. Pero aquí lo interesante es: usted ya le habló a Jesús acerca de ese familiar, de esa necesidad, de esa dolencia. Es decir, ya oró usted por esas necesidades, por esos familiares, por ese alguien especial que usted conoce. Usted, mi estimado hermano, oyente, es tan especial. Usted es tan especial como Pedro. No importa cuánto tiempo tenga de conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Recuerde este momento que acabamos de leer de la Escritura. Ellos tenían poco tiempo de conocer personalmente al Señor Jesucristo. No se trata de tiempo. Se trata de la fe que usted deposita en Jesús. Jesús responderá al igual como lo hizo con Pedro. Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué pasa si Jesús no obra como se supondría o como yo lo esperaba? Podemos decir, a veces en nuestra humanidad, que tenemos todo bajo control, que todo está planeado, incluso dar como hecho algo por lo cual incluso hemos orado.
Pero resulta que la respuesta es contraria a nuestros planes, que no es conforme nosotros lo esperábamos. Somos tan humanos que sin pensar deseamos una respuesta automática a nuestro favor. Pero Dios conoce el futuro. Y si no responde como deseamos o como queremos, es porque Él sabe que es lo mejor. Por eso dice el texto de Isaías 55, 8, 9, dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Es decir, Dios va a actuar porque ya conoce y sabe lo que en verdad necesitas. Otra razón de por qué no llega esa respuesta anhelada o esperada es porque no es el tiempo correcto de Dios. Eclesiastés 3, del 1 en adelante, dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo. Quizá Dios no ha respondido porque no es el tiempo. No es el tiempo para ti. Pedro confiaba que Jesús tenía ese poder para suplir esa necesidad. Pero aquí hay algo interesante. Pedro fue específico en su oración. Es decir, en ese momento le habló a Jesús de la enfermedad de su suegra. Fue específico. Quizá esa sea la razón del por qué a veces no somos escuchados por Dios. Hay varios textos, únicamente voy a citar la referencia de Mateo 20:30 y Marcos 10:51, cuando Jesús llega con ese ciego y le dice, ¿qué quieres que haga? Pues que vea, quiero ver. Y dice, conforme a tu fe, te sea hecho. ¿Nota usted lo que está haciendo Jesús con esos ciegos? ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que realmente o cuál realmente era la necesidad de estas personas ciegas? Pero el Señor los hace conscientes de su necesidad. Les dice, ¿qué quieres que haga? Que vea. Pedro confiaba porque andaba con Jesús. Pero, ¿qué hubiera pasado si Pedro no hubiera andado con Jesús? Si Pedro no hubiera invitado a Jesús a entrar a su vida, a su casa. ¿Y sabe cuál es lo triste? Que muchos cristianos hacen una separación, lo de la iglesia a la iglesia. Incluso cita en el texto de Juan, lo del César al César y a Dios lo que es de Dios, citándolo incorrectamente. Permítale, usted, mi estimado amigo, oyente y hermano, permítale la entrada a Jesús a tu casa, a su casa. Probablemente Jesús esté en su vida, sí. Pero la pregunta es, ¿Jesús también está en tu casa? Y si está en su casa, ¿hasta dónde le ha permitido entrar en su vida o en su casa o en su hogar? Le ha puesto prohibiciones. Sí, Jesús, entra aquí. Pero aquí en mi oficina no entras. Hay muchas cosas que... ¿Hasta dónde le has permitido entrar en tu vida? Y así como la presencia de Jesús trajo sanidad y felicidad al hogar de Pedro y en la vida de Pedro, puede hacer lo mismo en tu casa. Recuerda, Él
tiene ese poder. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. Probablemente usted es un asiduo asistente al templo. ¡Qué bueno! Pero Cristo está con usted. Usted puede asistir al templo todas las veces que quiera, pero usted puede salir sin Jesús. Salir con Jesús y llevarlo a tu casa siempre será bendición. Eso quiere decir que si usted sale con Jesús, donde usted va a nutrirse de la palabra, donde usted va a adorar en ese culto a nuestro Dios, eso quiere decir que usted está en comunión con Jesús. Empiece con Jesús. Deje que Él le dirija como ese gran amigo invitado. Aún más, Jesús dice en Juan 15, 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Hágase amigo de Jesús. Platíquele de sus necesidades, de sus penas, de sus proyectos. Háblele de sus familiares. Hable de usted, de sus anhelos. Y ya en esa confianza de amigos, también invítelo a su casa, que conozca toda su casa como ese huésped distinguido, como ese huésped especial, aún más que esos personajes públicos. Y ya que conoció todo de usted, en esa confianza, pida. Pero pida con confianza. Este texto de Romanos 8:32 a mí me encanta porque es tremendo lo que dice. Dice el texto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se da usted cuenta el contenido de este versículo de Romanos 8:32? Si Dios, sabiendo nuestra necesidad de salvación, no escatimó, es decir, entregó a su propio Hijo para beneficio nuestro, si hizo eso, si dio lo más preciado que tenía, ¿cómo no nos va a dar las cosas también que necesitamos? Aquí le animo a usted. ¿Quiere hacerlo en este momento? Es decir, ¿quiere usted invitar a Jesucristo? Probablemente usted ya ha escuchado acerca de Jesús o le han hablado acerca de Jesús. Pero aquí la pregunta es, ¿quiere usted andar con Jesús? ¿Quiere usted andar con Él? ¿Quiere que Él sea su Señor, su amigo? Y si usted ya le conoce, platíquele a Jesús de ese ser querido, de esa situación difícil o de ese ser amado que con alguna enfermedad. Platíquele de usted, de sus necesidades. Recuerde el final de esta porción que acabamos de leer de la Biblia. Dice, entonces Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella, es decir, la suegra de Pedro, le servía. Después de que Jesús actuó y sanó a esta mujer, la suegra de Pedro, dice que en un acto de gratitud, ella le servía. Es decir, en ese momento ellos estaban conviviendo y estaban degustando esos platillos que probablemente ella le hizo. Servir por gratitud es
nuestro compromiso cuando seguimos a Jesús y cuando Jesús está con nosotros. Si aún no le ha invitado, si a usted aún no ha invitado a Jesús a su vida, es tiempo de hacerlo. Allí en su lugar, donde usted está, incline su cabeza, ore al Señor Jesucristo. Dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, por lo que me arrepiento de todos mis pecados. Y pido tu perdón. Y te pido que entres a mi corazón. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo y por eso te reconozco como mi Señor y Salvador. Esta oración le ayuda a que usted reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted la puede recitar 1000 veces, pero si usted no lo hace de todo corazón, si usted no se ha arrepentido genuinamente, usted lo puede recitar 1000 veces y no pasa nada. Pero si usted lo ha hecho de todo corazón, arrepintiéndose de todos sus males, de todos sus pecados, Dios entra a su vida y ahora Él se coloca en su corazón como su Señor y Salvador. Y aquí viene lo interesante. Ahora usted, como hijo de Dios, puede hacer lo que hizo Pedro: orar por los suyos, pedir por los suyos, pedir por usted, pedir por sus planes. Y si usted lo hizo, dice la Escritura, que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Una vez más, damos gracias por su atención. Déjenos su comentario al correo electrónico que aparece aquí en la pantalla. Con gusto le responderemos. Y recuerde, mi estimado amigo oyente, hermano, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Y para que esto suceda, comparta este material. Gracias por su atención una vez más. Que Dios le bendiga y nos vemos en la siguiente clase el próximo domingo, si Dios lo permite.